Jesus' name. Amén. Amen. Y amén. Dale un And aplauso a amen. Dios. Give God an applause. Y dile al que está a tu lado, And tell the person next to you, las tradiciones traditions te matan. kill you. Ok, vuélvelo a repetir. Repeat it again. Dile, las tradiciones Tell them traditions te matan. kill you. Amén. Amen. Ahora, ¿por qué dice eso el pastor Luis? ¿Por qué viene tan agresivo y luego hablando de muerte? You might ask, why is he talking about death? Why is he so aggressive tonight? Porque la tradición Because de este tradition mundo of the world está acabando con las personas. is ending with people. La tradición de este mundo Tradition of the está world acabando con la juventud. is ending with the young people. La cultura de este mundo The culture of the world está acabando con la juventud. is ending with the young people. Dijimos que íbamos a estar hablando acerca de cómo cambiar la cultura We said we were going to talk about changing the y culture por qué cambiar la cultura de este mundo. and why to change the culture of the world. Así es que hoy vamos a estar hablando de eso. So we will talk about that tonight. El primer tema de cambiando la cultura es tradiciones que matan The first topic is called traditions that kill y guerra de culturas. and clashes of culture. Estamos en una guerra de culturas. We are in a culture of wars. Porque a medida que nosotros queremos establecer el reino, Because as we want to establish the kingdom, hay personas que están en contra del reino. there are people who are against the A kingdom. medida que tú quieres hablar de Cristo en la escuela, As you want to speak about Christ in school, hay personas que te dicen no puedes hablar de Dios aquí en la escuela. people tell you you can't speak about God at school. ¿Cuántos me están entendiendo ahora lo que les digo? How many understand what I'm telling Estamos en una guerra de culturas. you? We are in a war of cultures. Amén. Entonces quiero que vayamos a Marcos 7:13 y con este versículo quiero comenzar. Let's go to Mark 7:13. We'll start with this verse. Tú puedes leer conmigo en la pantalla y mira lo que dice la Biblia. Read on the screen and look En what the Bible Marcos says. 7:13 de la versión Nueva Traducción Viviente. New Living Translation. Y dice la palabra, y entonces anulan la palabra de Dios. Quiero que escuchen las palabras que dice ese I want you to versículo. hear the words of the verse. Dice, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Es decir, está diciendo la Biblia que anulan la palabra de Dios. The Bible says that they cancel the word of God. En este tiempo se anula la palabra de Dios In this time, the word of God is canceled, y se introduce la tradición, and tradition is se introduced. introduce la cultura de este mundo, The culture of the world is introduced, y esto solamente es un ejemplo and that is only an example de muchas otras cosas malas que en este tiempo se están haciendo. of many other bad things that are done in this Dile time. al que está a tu lado, Tell the person en next este to you, tiempo in this hay time, muchas cosas malas que se están haciendo. there are many bad things that are being done. Entonces el objetivo que quiero en esta noche que entendamos The objective that I want you to understand tonight es que aunque vivimos en este mundo is that though we live in this world, y aunque fuimos engendrados en este mundo, es decir, aquí en la tierra, and that though we were born here on this earth, fuimos rescatados por Jesús a través de su muerte we were rescued by Christ through his death para traer la cultura del reino a la tierra. to bring the culture of the kingdom to earth. Dile al que está a tu lado ahora, Now tell the person next to tú y you, yo fuimos rescatados you and I were rescued para traer la cultura del reino a la tierra. to bring the kingdom culture to the earth. Ahora mira lo que significa la palabra anular. Now look what the word cancel Este means. versículo dice, y entonces anulan la palabra. And it says, so they cancel the Y word. mira lo que significa la palabra anular. And look what this word means. Significa dejar sin efecto o valor algo, To leave without effect or out value, especialmente una norma o un contrato. especially a norm or a contract. Es decir, en este tiempo It's to say that in this la time, gente ha anulado el valor de la palabra. people have canceled the value Ha of the word. anulado lo que Dios quiso establecer en este mundo. They canceled what God wanted to Lo establish han in the world. cancelado. They've canceled Lo han it. anulado They've canceled con it cosas que han sacado de su propio razonamiento with things they've gotten out of their own y reasoning de sus propios deseos. and own desires. Y hoy por hoy le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. And nowadays they call what's good bad and what's bad good. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? Now how many understand me? Y anularon la palabra de Dios. And they canceled the word of Hablan God. de la verdad relativa. They speak about relative Hablan de lo que truth, para ti es malo, para mí no, porque a mí me gusta. about what's bad for you but not for me because I like it. Si a ti te gustan las mujeres, siendo mujer está bien contigo, si eso a ti te gusta. If you like women and you're a woman, that's okay with Anulan you. la palabra de Dios. They cancel the word of Y no God. entienden que en el principio Dios creó hombre y mujer, Adán y Eva. They don't understand that God created man and woman, Adam and No Eve. Eva y Eva. Not even No Eve. Eva y María. Not Maria and No Eve. Eva y Panchita. Not Eva and Pachita. Adán y Eva. Adam and Eve. Y anulan la palabra de Dios And they cancel the word of al God meter costumbres y tradiciones by getting traditions and y meterle a la customs juventud en este tiempo and getting them into the young que people es of the normal time ese tipo de cosas. and saying that it's normal to do those things. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Amén. Entonces Amen. eso es lo que significa la palabra anular. So that's what the word cancel También la means. palabra anular se refiere It also refers to, en cierta forma al dedo anular, que es este, in a certain way like this, the finger that is to cancel, donde which se is pone el anillo de compromiso. where you put the marriage, En este dedo se pone el anillo de compromiso your ring finger.
Cuando tú haces un contrato nupcial, when you make a contract, ¿qué es lo que pasa cuando ya quieren romper el compromiso? ¿Qué es lo que hacen? Y ven en las películas o en las telenovelas, en todo. ¿Qué es lo que hacen? what do you see in the world Se when they quitan want el anillo y to dicen, break ya a no tengo contract? compromiso contigo. They say, I'm going to take my ring up. They throw it away and say, I don't have any commitment with you. Literalmente el mundo, Literally, the world, literalmente las personas literally, the people se quitaron el anillo de sellar que Dios les había puesto took off the ring that sealed what y God had anularon said. el compromiso que tenían con Dios. And they canceled the commitment they had with God. ¿Cuántas veces How many times? por un deseo en tu carne, Because of a fleshly por una desire, pasión pasajera, because of a temporary de passion, repente te quitaste ese anillo que tenías de compromiso con you Dios suddenly take up that ring of commitment y with God, anulaste su palabra and you canceled His por word cumplirte un deseo o un capricho to fulfill a o por desire, hacerle caso a tu novio o a tu novia or to listen to your girlfriend or o a boyfriend, tus amigos de que la droga no era mala or your friends saying e that drugs hiciste were drogas bad, and drugs were bad, and y you did them. anulaste el compromiso que tenías con Dios. And you canceled the commitment you had with God. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? How many understand now? Amén. Amen. ¿Qué es lo que significa tradición? Porque también en este versículo habla de la palabra tradición. What does tradition mean? We're going to talk about that because the verse talks about it. La tradición es un conjunto de ideas, It's a conjunction of ideas, usos o costumbres que se comunican y se transmiten customs that are transmitted and used, o se mantienen de generación en generación. or that are kept in generation to generations. Es decir, el que la gente tenga sexo ilícito en este tiempo Meaning that illicit sex in this time no es de este tiempo. is not just of this time. Eso lo han hecho de muchos años atrás. They've done that many years back. Generaciones atrás Generations han back. hecho ese tipo de cosas They've done those type of y las things. han transmitido a esta generación hoy And por hoy. they've transmitted it to this generation. Las drogas no son de este tiempo. Drugs are not of this time. El alcohol no es de este tiempo. Alcohol is not of this El time. alcohol lleva años que existe Alcohol has been La existing droga for years. también. Drugs too. y que la gente lo consume And people y lo consume han it. pasado de generación en generación. And it's gone from generation to Esas son las generation. tradiciones. Those are the traditions. La idolatría, Idolatry eso viene de años atrás. that comes from years back. Ya han pasado la idolatría de generación en generación And it's been kept from generation to y han generation. anulado la palabra de Dios. And they've canceled the word of God. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? How many understand me now? Amén. Amen. De eso es de lo que está hablando este versículo de la Biblia. That is what the verse is speaking about. Que hemos anulado y cancelado la palabra de Dios That we have canceled the word of God. y hemos metido nuestro propio razonamiento, And if we brought in our own nuestras reasoning, propias tradiciones, our own traditions, nuestro propio estilo de vida. our own lifestyle, Y no nos importó lo que Dios vino a establecer and a we la didn't tierra. care about what God established on earth. Entonces en esta noche mi objetivo, mi oración es So my objective of prayer tonight que haya una revelación en tu vida is for a revelation in your life para que entiendas cuál es el propósito de Dios para nosotros to happen so you can understand the purpose of God for us al estar en esta tierra, while being here on earth, para que por revelación entiendas cuál es tu propósito that by revelation you understand your purpose y cómo fuiste creado por Dios y and formado how por Dios. you were created and formed by God. Amén. No vienes del chango aunque te parezcas a uno, Amen. You don't come from an ape even if you look like aunque one. estés peludito Even if you're o hairy, peludita, no vienes del chango. you don't come from a monkey. Dios te creó, Dios te formó God created you. He con formed un you propósito especial. with a special purpose. Vamos, dile al que está a tu lado. Come on, tell the person next to you. Dile, Dios te creó God created con you un propósito especial. with a special purpose. Amén. Vamos, Amen? díselo fuerte. Come on, tell it. Tell him to him. Dile, no vienes del chango. Tell him you don't come from an ape. Amén. Amen. Entonces, número uno, quiero que entiendas esto. So number one, I want you to understand this. Número uno, la cultura y tradiciones de este mundo The culture and tradition of the world están matando a las personas. are killing people. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Mira lo que dice Lucas 4 del 5 al 6, nueva traducción viviente. Let's look at Luke 4, 5 through 6, New Living Es Translation. cuando el diablo quiere meter la cultura en Jesús. It's when the devil wants to put in Mira lo his que le culture dice. in Jesus. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Versículo 6 dice, Verse 6. el diablo le estaba diciendo a Jesús, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. ¿Lo leyeron conmigo? Did you read it with me? Y mira lo que dice, la Biblia está diciendo en este pasaje, The Bible is saying in this podemos passage, ver que desde el principio Satanás, we can see that in the beginning, con los Satan, placeres que él quería mostrar que tiene el mundo, with the pleasures of the world that he wanted to show, estaba tratando de anular el propósito que tenía Jesús he was al trying venir a la tierra. to cancel Jesus' purpose here on Le earth. estaba diciendo, Jesús, si eres el Hijo de Dios, He was telling him, Jesus, if you're the eso Son of solamente God, fue una prueba de lo que le puso. it was only a test. Pero también ya le había dicho que si era el Hijo de Dios, que se aventara desde lo alto
alto. But he had told them too, if you're a son of God, why don't you just jump off a Y cliff? Dios iba a mandar a sus ángeles para que lo rescataran. And that God would send his angels to Pero, rescue him. pero como no lo podía convencer, But because he could not convince him, también le ofreció lo que el mundo ahora te ofrece a ti. he also offered them what the Porque el world diablo offers you. tiene la autoridad de ofrecer esas cosas. Because the devil has the authority to offer those El things. diablo te seduce con las cosas que hay en este mundo. The devil seduces you with the things El of the diablo world. te seduce con las faldas, con las muchachas. The devil seduces you with women and with the El skirts. diablo te seduce con los muchachos. The devil seduces you with guys. El diablo te seduce con el dinero. The devil seduces you with money. El diablo te seduce con las cosas que pueden ser un deleito para el cuerpo. The devil seduces you with things that can be delightful to the body. Con la droga, con el alcohol. With drugs, with Con alcohol. el sexo. With sex. Entonces el diablo desde el principio quería anular So since the beginning, the devil wanted to el cancel propósito con el cual llegó Jesús a la tierra. Jesus' purpose here on earth. El diablo, quiero decirte algo, Let me tell you something. The es devil tan tonto is so dumb que nunca cambia. that he never changes. Sigue operando de la misma forma. He operates in the same way. Y los hombres a veces somos tan tontos And sometimes man is que so aunque dumb ya sabemos cómo actúa, that even though we know how he acts, seguimos cayendo una y otra vez. we continue falling in the same thing over and over again. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Dale un aplauso a Dios. Let's give God an applause. Dios quería matar, el diablo quería matar en Jesús Devil wanted to kill Jesus. la esencia de Dios, su identidad. He wanted to kill his identity and essence. ¿Sabes por qué el diablo quiere seducirte con las costumbres de este mundo? You know why the devil wants to seduce you with the customs Porque of the tú world? fuiste creado y formado a imagen de Dios, Because you were created in the image and likeness of conforme God, a su semejanza, according to his likeness. exactamente igual que Dios. You're just like God. No que somos dioses, It's not that we're gods, pero que llevamos la esencia de Dios en nosotros. but that we carry God's Y el essence. diablo con las costumbres de este mundo And the devil with the customs of the world quiere anular wants to la cancel esencia de Dios que hay en ti. God's essence in you. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? Voltea a ver al que está a tu lado Look at the person next to you y dime si ves a Dios en él. and tell me if you see God in them. Dime, Tell me. ¿lo ves o no lo ves? Do you see it or not? Ey, no importa que esté así medio feíto, despeinado, Doesn't matter if he doesn't pero look es very formado a la good, imagen de Dios. but he's in the image of God. Amén. Amen. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estamos hablando en esta noche? How many understand what we're speaking Amén. about Entonces lo tonight? que quiero que nos quede claro en esta noche So what must be clear tonight es que Satanás desde un principio is that from the beginning, Satan ha querido dominar a las personas a través de lo que este mundo puede ofrecer. wanted to dominate people by what the world can offer. Entonces cuando nos referimos a mundo, So when we refer to the world, nos referimos a la sociedad en la que vivimos. we refer to the society we live in. Es decir, es el ambiente que ya estaba armado cuando tú y yo nacimos. It's to say the atmosphere that was already set before you and I came. Todo lo que hoy vemos ya existía. Everything that we see now already existed. Ya todo lo que está pasando ya existía. Everything that goes on Estaba already un poco existed. encubierto, ahora está más destapado. It was a bit covered, but now it's a bit more Pero el open. mundo se refiere a todo lo que en la sociedad ya existía en el momento que nacimos. But the world refers to everything that existed in Y a society. esta atmósfera de la sociedad, And that atmosphere of the society, a esta atmósfera de pecado en la que nacimos, the atmosphere of sin that we were born in, a esta atmósfera se le incluye el tipo de vida que vivían tus padres, and the lifestyle your parents lived is included in las that ideas que te atmosphere. fueron metiendo mientras ibas creciendo. The ideas they were placing in your mind as you were Se growing. refiere a voluntades It refers to que fuiste volunteers desarrollando en tu vida, that you were developing in your life. opiniones y creencias, Opinions and beliefs. tu forma de pensar, Your way of thinking. lo que opinas ante cierta situación o ciertas cosas, What you think about certain things. tus modismos o cultura Your culture. y todo aquello que te moldeó mientras tú ibas creciendo. And everything that shaped you as you A were eso growing. se refiere cuando hablamos de la palabra mundo. The world refers to that. ¿Cuántos me están entendiendo? How many understand? El mundo que te rodea, The world that surrounds you, tú eres lo que eres you are who you are por el lugar en donde creciste. because of where you grew. Tú eres lo que eres You are who you are por las ideas que te fueron metiendo en tu cabeza. because of the ideas that were placed in your ¿Cuántos de mind. ustedes crecieron y pensaban y usaban palabras que usaba su papá o su mamá? How many grew up and you used words that your mom or dad used? ¿Verdad que sí? Right? Yo crecí, yo todavía llegué aquí a los Estados Unidos I grew up and still being here in the United y todavía States. cuando me metí a bañar, When I would get in the shower se los he still, platicado antes. I spoke to you before about this. La tradición es que mi mamá cuando yo era chiquito The tradition was that when I was little, my mom me dijo que me tenía que hacer así antes de meterme a bañar así y ponerme en las orejas that I had to do this para and que no touch me my fuera a ears enfermar. so that I wouldn't get sick. Cuando llegué a Estados Unidos todavía tenía eso, ya por costumbre, And when I came to the U.S., I ya still por had inercia, that no me daba ni cuenta. because it was a habit. I didn't Abría even el notice. shower, I would go into me the shower, metía, I would get tocaba el in, agua I would touch the water and I'd be like, y cuando decía,
me pegaba hasta en las manos porque ya no lo quería hacer. And I started hitting my hands because I didn't want to do it Pero anymore. fueron las costumbres con las que fui creciendo. But they were the customs I was growing up with. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? How many understand what En I'm mi telling casa me you? enseñó mi papá muchas cosas. My dad showed me a lot of Y things yo at amo a mi home. papá y estoy orgulloso de él. And I'm proud of him and I love my Pero dad. lo que a él enseñaron cuando él era chico, But he was taught when he was su little, papá lo que él enseñó a él, what his dad él me lo taught fue him, enseñando a mí. he taught it to Y se va me. pasando de generación en generación. And it's kept through generation to Y había un generation. momento donde mi papá me enseñó, And in a moment my dad si tú te taught me, vas a pelear en la calle con quien te vayas a if pelear, you're going to fight someone, whoever it's going to be, porque mi papá siempre cargaba pistola. because my dad always had a Me dice, gun si on alguien him. te saca una pistola y tú vas en el carro y tienes la pistola ahí, He says, if you're in the car and somebody gets a gun and then you saca la have a gun, pistola y de que lloren en su casa, de que lloren en tu casa, que lloren en su casa, que lloren en su casa. and that those who cry at Así your me house, decía. that those over there cry at his house. Si él te saca una pistola, sácala tú primero y tú dale. Meaning that if he takes a gun out, you take the gun out too. Porque de la cárcel te saco yo, tu mamá, tu tía, tu abuela, quien sea. Because I'll take you out of jail, your cousin, your aunt, whoever. Pero del panteón nadie te saca. But nobody can take you out of the grave. ¿Entiendes la forma en cómo uno va creciendo? Do you understand how we're growing up? Ahora que soy cristiano, ¿tú crees que pienso de la misma forma? Now that I'm Christian, do you think I think that way? Tuve que romper toda esa forma de pensar I had to break that way of y todo thinking ese tradicionalismo y costumbres and those traditions and que podían customs llegar a matarme. that could kill me. Ahora entiendes por qué te digo que las tradiciones matan. Now, do you understand why traditions kill? ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy How many diciendo? understand what I'm telling Y you? a medida que yo te estoy hablando esto, piensa en lo que has aprendido en tu casa de tus padres. And while I'm speaking to you about this, think about what you've learned Piensa at lo que has home. aprendido de tus abuelos. Think about what you learned about your grandparents. Hoy en esta noche es una noche donde vamos a romper con esas tradiciones. Tonight is a night where we will break Hoy with en those esta noche es traditions. una noche donde vamos a romper con toda cultura de este mundo. A night that we will break with every Y tradition of vamos the a world. entrar a la cultura del reino. And we will enter the culture Amén. of Si the tú le quieres darle kingdom. un fuerte aplauso a Dios. Let's give God an applause. Tenemos que entender que el mundo, escúchame bien, desde que el mundo existe, Listen well, since the world began, siempre fue un sistema de valores en contra de Dios It was- desde el principio. always a system with values against Cuando God. Jesús llegó a la tierra, When Jesus came to todo el earth, mundo estaba en contra de él. everybody was against him. Había un sistema de valores que iba en contra del reino. There was a system of values against ¿Cómo the es que kingdom. ese tal Jesús está haciendo milagros? How is that he's making miracles out there? ¿Cómo ese tal Jesús dice que es el Hijo de Dios? How is that Jesus making the Son of ¿Cómo ese tal God? Jesús come con los pecadores? How is Jesus eating with the sinners? ¿Cómo es que no se lava las manos tus discípulos antes de comer? Why don't his disciples wash their hands before eating? ¿Cómo es que están cegando el tiempo en el día de descanso? How are they working when it's a time of Sabbath? Un sistema de valores A system of que iban values en contra del reino desde el principio. that were against the kingdom since the beginning. ¿Me estás entendiendo el mundo en el que vivimos Do you ahora? understand the world that we live in now? ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? How many understand what I am El telling you? enemigo número uno que tenemos para activar, escúchame bien. The first enemy that we have, listen well, El enemigo número uno que tenemos para activar las bendiciones de Dios en nosotros the first enemy that we have to activate the blessings of y God hacer inside of realidad us las promesas de Dios en nuestra vida and to make God's promises real in our life es la cultura que está en nosotros. is the culture that is in us. ¿Sabes por qué? Cuando mi esposa dijo, ¿cuántos creen Do you know when my wife que van a asked, ser bendecidos esta semana para el viaje a Nats? how many believe that you'll be blessed to go to ¿Sabes por qué Notch? no levantabas tu mano? You know why you didn't raise your hand? Porque te falta fe. Because you lack faith. Porque no crees en lo que muchas veces se desata desde este lugar. Because you don't believe on what many times is ¿Sabes released. por qué? You know why? Por la estructura mental que tienes. Because of your mental structure. Eso es lo que no te deja creer. That is what does not let you believe. Si de repente llega alguien aquí If someone suddenly y comes trae here un dolor and has o tiene pain cáncer or cancer, y yo oro por él and I pray for them, y esa persona, yo tengo toda la fe del mundo, and I have all the faith of the world, pero si él no la tiene, but if that person doesn't no va a have it, sanar. he won't be healed. No porque yo no tenga fe, Not because I don't sino have porque faith, su estructura mental but because their mental es un structure impedimento para que él sane. impedes his healing. Porque es ilógico. Because it's Porque el illogical. mundo te ha enseñado que si tienes cáncer te vas a morir. Because the world taught you that if you have Porque cancer, el you'll doctor te está die. diciendo, sabes que tienes 6 meses de vida y te vas a morir. They're telling you you have 6 days of Y le life and crees a lo that's que it. el doctor dice And you believe what the doctor y anulas says, la palabra de Dios, and you cancel the word of donde God, dice en Isaías where it says in que por sus Isaiah llagas hemos sido curados. that by his stripes we've been healed. La estructura mental que este mundo nos ha metido The mental structure the world has es brought in nuestro us principal enemigo is our first para enemy recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida. to receive God's blessings in our Tú lives. estás tocando la puerta de las becas, You're knocking the door to pero estás scholarships, sudando. but you're doubting. Es la estructura mental que te impide hacerlo It's your mental structure correctamente. that impedes you from doing it ¿Me estás correctly. entendiendo ahora? Do you understand? Toda esa cultura que nos han metido, All of that culture that's been in toda esa us, estructura mental en nuestras vidas, that mental structure in our lives, es el arma legal que le hemos dado al diablo is the legal weapon we've given to the devil para no recibir nuestras bendiciones. to not receive our blessings. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you,
Tu estructura mental Your mental structure ha sido el derecho legal has been the legal right que ha utilizado el diablo that the devil has used para robarte to steal from you tu verdadera cultura. your real culture. ¿Cuál es tu verdadera cultura? What is your real culture? La cultura del reino. The kingdom culture. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? How many understand thus far? Debemos entender esto, muchachos. We need to understand these. Nosotros no fuimos engendrados en esta tierra. We were not born just in La this Biblia earth. dice que Él nos formó desde que veníamos en el vientre de nuestra madre. That we were formed in our mother's Nuestra womb. madre ya estaba aquí. Our mother Pero la was Biblia there. dice que nosotros, Dios nos pensó But the Bible says that God thought of desde us antes de la fundación de este mundo. before the foundation of the earth. Antes de que todo existiera, Before everything existed, Dios ya nos había pensado. God already thought about us. Es decir, It's to aunque say, nacimos en esta cultura, is that though we were born no in this culture, pertenecemos a esta cultura. we don't belong to Aunque this hayas culture. nacido en Estados Unidos o en México, en donde sea, Though you were born in Mexico or the tu U.S., ciudadanía no es de Estados Unidos, sino es de México. your citizenship is not from the Mexico or Mira lo U.S. que dice la Biblia en Filipenses 3, 17, 20. Look what the Bible says in Philippians 3:17 through 20. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo, y está hablando Pablo, tomen mi vida como modelo Paul is speaking. y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. 20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? We are citizens from Guatemala. who? Guatemala? En cambio nosotros somos ciudadanos de Argentina. From Sencillos. Argentina? Sin embargo nosotros somos ciudadanos de Perú. We are citizens from Peru? Oh no, de más alta categoría. Sin embargo nosotros somos ciudadanos de Francia. Or maybe from France? ¿Qué es lo que dice la Biblia? What does the Bible say? En cambio nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? We are citizens from Del who? cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Hoy te lo vuelvo a repetir. I will repeat it to you Si tú again. pensabas que venías del mono, no vienes del mono. If you thought you came from an ape, you don't. Tu ciudadanía está en el cielo. Your citizenship is Y in tú heaven. vienes del cielo. And you come Tú from heaven. perteneces al reino de los cielos. You belong to the No a la kingdom of cultura heavens. que este país te ha metido. Not to the culture of the country. No a la cultura que en tu escuela te han querido meter. Not to your school culture. Si tú entiendes esto por If revelación, you understand this by revelation, te puedo asegurar que vas a hacer cambios en tu vida. I guarantee that you'll make changes Te in your puedo life. asegurar que vas a caminar como cuando Jesús caminó aquí en la tierra, I guarantee you'll walk like Jesus confiando en did, Dios Padre. trusting in Y God si tienes que Father. orar por alguien, vas a hacer un milagro. And when you pray for Dios te something, va a a miracle usar will para un happen. milagro. God will use you ¿Cuántos for a me están miracle. entendiendo? How many understand? Amén. Amen. Entonces, dile al que está a tu lado, Tell the person next to tu you, reino está en los cielos your kingdom is in heaven, y tu cultura también. and also your culture. Entonces, por eso tienes que entender que nuestro interior, So we need to understand that inside of us, por lo que dice este versículo, by what this verse says, debemos entender que en nuestro interior we need to understand that tenemos la cultura del reino inside we have the kingdom culture y no la de la tierra. and not of the earth. Y esa cultura del reino es la que se tiene que manifestar. And that kingdom culture must be manifested. Es por eso que necesitamos cambiar la cultura de este mundo That is why we need to change the culture of y this no world dejarnos envolver más por la cultura de este mundo. and not allow ourselves to be entangled with the culture of the world. La cultura del reino, quiero que me entiendas esto. The kingdom culture, I want you to understand this. La cultura del reino The kingdom culture, es el verdadero origen de nuestra existencia. it's the true origin of our existence. Es decir, nosotros pertenecemos por idea divina It's to say that we belong because of a divine idea a Dios. from God. No porque de repente el planeta hizo una explosión y de repente los changos fueron impactados por un meteorito y de repente empezaron a evolucionar poco a poco y estaban jorobaditos, changuitos, comiendo bananas, pero fueron evolucionando poco a poco. Not because of hasta que- evolution and the world exploded and hasta something que happened saliste tú. and then you came out. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Do you understand what I am saying? Tú existes, escúchame bien, You exist, listen well, por una idea divina de Dios. because of God's divine Porque a idea. Dios se le ocurrió por la razón que tú quieras. Because God thought about it by Se whatever le ocurrió formar al hombre, al ser humano. to create man, a human being. Pero Él en nosotros puso su cultura. But inside of us, He placed His culture. Entonces, aunque vivamos dentro de una cultura social, And though we live in a social donde culture, están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, where what's good is called bad and bad good, no pertenecemos a esta cultura. we do not belong to this culture. Aunque vivamos en una sociedad And though we live in a society donde las personas están perdiendo su propósito y su identidad, where people are losing their purpose and identity,
no pertenecemos a esta cultura. We don't belong to this culture. Pertenecemos a la cultura de Dios. We belong to God's culture. Aunque estemos viviendo en una casa Whether we're living in a house, donde también tengamos ciertas costumbres y ciertas tradiciones, where there are certain customs and traditions, donde muchas veces nos educaron basados en lo que pensaba la abuelita o el abuelito, where we were educated based on what our grandparents thought, por costumbre, because of it's a custom. no pertenecemos a este mundo. We don't belong to this Ustedes world. saben la historia de lo que pasó con una señora que acostumbraba a cocinar, no me acuerdo qué es un pan, un pastel. And there's a story about a lady that Y la señora en este tiempo would bake bread in a agarraba certain el way. pastel y cada que iba a meter el pastel al horno, And lo every hacía time that she was going to bake y siempre bread, le cortaba las puntas al pastel. she would always cut the ends of the Y el cake. pastel quedaba pequeño. And the cake would be Y así small. metía el pastel a hornear. And then she would put it to Hasta bake. que alguien le preguntó, And then somebody asked her, oye, ¿por qué haces el pastel? ¿Por qué le cortas esos pedazos de la orilla al pan, al pastel y luego lo metes al horno? why do you do that? And you cut the Oh, es sides que and así put it me in the enseñó mi oven. mamá. Oh, my mom taught me that Y way. le preguntó a la mamá, And then they asked the mom, oh, mamá, ¿por qué haces eso? Oh, es que así me lo enseñó tu abuelita. oh, mom, it's because why do you do that? Oh, my grandma Y showed me. resulta que la abuelita hacía eso And it results because porque los hornos eran tan pequeños que el pan no cabía. that the grandma would do that because the oven was so small and the bread didn't fit. Pero ahora los hornos son grandes But now the ovens are y hoy big el pan cabía perfectamente. and the bread would fit in Sin perfectly. embargo, por tradición, But because of tradition, seguía haciendo lo mismo. they continue to do the same thing. La mamá y después la hija. The mother and then the daughter. ¿Me están entendiendo ahora lo que significan las costumbres? Do you understand what customs Muchas mean now? veces fuimos educados Many times we were basados en lo que educated pensaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, based on what our ancestors no lo thought, que la Biblia de Dios dice de nosotros. not on what the Bible says about us. ¿Cuántos me entienden ahora? How many understand now? Aunque vayamos a una escuela donde no se hable nada de Cristo, no pertenecemos a esa escuela. Even if we go to a school where they don't know Christ, we don't Aunque belong vayas a una there. escuela donde no están honrando a Dios, tú no perteneces a la cultura que te quieren enseñar en esa escuela. Or if you go to a school where they don't honor God, you don't belong to the culture of that school. Aunque vayas por la calle y If hay you're una in the streets, atmósfera que no tiene nada que ver con Dios, and there's an atmosphere that has nothing tú to do no with God, perteneces a la calle. you don't belong to the street. Aunque de repente tus amigos te digan, hey, mira, vente, vamos a hacer drogas, When your friend said, hey, let's go do y esa sea su drugs, costumbre y su cultura, and that's their custom tú and no culture, perteneces a esa cultura. you don't belong to that Tú culture. perteneces al reino de los cielos. You belong to the Y tú no kingdom culture. necesitas drogas o alcohol And you don't need drugs para or sentirte alcohol bien. to feel No good. necesitas nada de eso. You don't need any of that. Necesitas entender cuál es tu verdadera identidad You need to understand your y true cuál es tu identity verdadero propósito and your true y que purpose, perteneces al reino de los cielos. and that you belong to the No kingdom of puedes heaven. seguir viviendo como parte de la cultura de este You mundo. can't keep living as part of a culture of the world Muestra algo diferente en ti, that's not different. que te hagan que veas que noten que eres diferente That they see that they're different. cuando estás alrededor de personas que no tienen nada que ver con Dios. That you're different when you're around people that have nothing to ¿Me do with estás God. entendiendo o no? Do you understand me in that? Que se vea que eres diferente. Let it be known that you are different. Entonces no pertenecemos a esta cultura. So we don't belong to this culture. No importa bajo qué atmósfera estemos. Doesn't matter what atmosphere Hemos we're sido in. educados bajo una cultura que niega a Dios. We've been educated in a culture that denies Hemos sido God. educados bajo una cultura que niega los milagros, que no creen en los milagros. Educated in a culture that denies miracles. Ayer estaba hablando con una persona que no cree en milagros There was a person there that did not believe in miracles y que piensan que somos unos hipócritas. and that think that we're hypocrites. Eso es lo que piensan. That's what they think. Estamos bajo una atmósfera, una cultura que niega a Dios, We're under an atmosphere and que no cree culture en milagros, that does not believe in que miracles and está denies endiosando them. la ciencia, That think we're using que le creen más science. al doctor que a Dios. That they believe the doctor Yo more no than digo que los God. doctores son malos y que la ciencia es mala. I'm not saying that science and La doctors are ciencia bad. también es de Dios y la ciencia es buena. Doctors and Y science are los good. doctores son malos. Pero si te van a decir que te vas a morir en 6 meses, But if they tell you you're going to die in 6 months, ¿sabes qué? you know what? Te aconsejo que te metas a la cultura del reino I advise you to get into y the le kingdom creas a culture Isaías que por sus llagas ha sido curado. and to believe Isaiah that by his stripes you are healed. ¿Cuántos me están entendiendo ahora? How many believe me now? Entonces, en pocas palabras, lo que te quiero decir In few words, what I want es to que tell you, estamos en una guerra constante de culturas, we are in a constant war of donde cultures debemos luchar por establecer el reino de Dios. where we are wrestling to establish the kingdom of God. Quiero que vayamos a Hechos 7, 20, 22. And let's go to Acts 7, Quiero 20 que me to pongas 22. atención porque vamos a estar hablando de un personaje importante de la Biblia. And I'd like you to pay attention because we're going Y to ese speak about personaje es Moisés. an important character Mira in lo the que dice Bible. Hechos 7, 20 al 22, nueva traducción viviente dice. Read on the screen. En esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Mira lo que dice en el versículo 22, dice: Look what verse 22 says. a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones.
Ahora quiero que me entiendas esto. Now I want you to understand this. Moisés es el mejor ejemplo de cómo una persona sufre una guerra de culturas. Moses is the best example of a person who suffers wars of culture, Y que cómo cuando tiene un encuentro con Dios, and how when they have an encounter with God, lucha they battle por temor, because of fear, porque no sabe qué decir. because they don't know what to say. ¿Sabes por qué Moisés? You know why Moses? Moisés lucha contra Dios Moses, is he battling against God? y Dios lucha contra Moisés. And God battles against Moses. Moisés lucha contra Dios porque dice, Señor, no me mandes a Egipto. So Moses does battle against Y God. Dios lucha con Moisés porque le está diciendo cuál es su verdadero propósito. Because he doesn't want to go to Egypt, but God is battling with him, saying what's Y his real quiero que me purpose. entiendas esto. And I want you to Dios understand le this. dice a Moisés, tu verdadero propósito por el cual naciste God tells Moses the real purpose why you es were que born liberes al pueblo de Egipto. is for you to deliver the people of Egypt. Ahora, quiero que entiendas el número 2, el punto número 2. So number 2, I want you to understand. Hablamos ¿cuál fue el punto número 1? What was point number 1? ¿Cuál fue el punto número 1? What La was cultura y point las number one? tradiciones de este mundo Tradition. están matando a las personas, ¿cierto? The tradition and culture of the world Ahora, are número killing 2, people. la Now number cultura de 2, este mundo the culture of the world no tiene nada que ver con la cultura de Dios. has nothing to do with God's culture. Y quiero que me entiendas basado en lo que acabamos de leer de Moisés. And based on what we read on Moses, I want you to understand this. Si Moisés, dice la Biblia, If Moses, the Bible says, fue educado en Egipto, was educated in y quiero que Egypt, ponga nuevamente el versículo que leímos. I want you to put the verse up again. Si él fue educado en Egipto y en el versículo 22, mira lo que dice. Look at verse 22. Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Por qué si él era poderoso en palabras? If he was powerful in speech, Eso quiere decir que él podía hablar. that meant that he could speak well, Eso quiere decir que él sabía hablar. that he knew how to speak. Eso quiere decir que sus palabras That means that his tenían y words causaban poder. caused an Y sus impact, acciones también. and so did his actions. ¿Por qué cuando Dios le hace el llamado Why when God calls y le him dice, Moisés, and tells him, quiero Moses, que vayas y rescates al pueblo de Dios de Egipto? I want you to go and rescue the people Heriberto, of quiero Egypt. que vayas a Las Vegas Boulevard y saques a los pecadores que están ahí. Heriberto, go to Las Vegas Boulevard to rescue Johnny, the quiero que sinners. vayas a las escuelas y les hables de Cristo a los alumnos. Johnny, go to the school and talk to people about Jesus. Moisés, quiero que vayas a Egipto, Moses, I want you to go to en la Egypt. cultura en la cual te criaste, In the culture you were en la cultura en la born, cual te educaron, you were y que educated, rescates a mi pueblo de Egipto. and to rescue my people from ¿Y qué le Egypt. dice Moisés? And what does Moses say? Oh Señor, pero es que yo no sé hablar. Oh Lord, but I don't know how to speak. Si la Biblia dice que era poderoso en palabra. The Bible says he was powerful Y in en speech acciones. and in actions. ¿Sabes por qué le dice a Dios, Señor, es que no sé hablar? You know why he told him, God, I don't know how to speak? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque es la primera vez que Moisés se enfrenta a su verdadera cultura de la cual no conocía nada. Because it's the first time that he is opposing his culture he didn't know anything about. ¿Me estás entendiendo ahora lo que te estoy diciendo? Do you understand what I'm telling you Conocía now? la cultura de Egipto. He knew the culture of Conocía Egypt. las costumbres de Egipto. He knew the customs Tenía of la Egypt. sabiduría de los egipcios. He had their wisdom. Había sido educado en las mejores escuelas. He was educated in the best Había sido schools. entrenado para ser faraón. He was trained to be a pharaoh. Tenía poder cuando hablaba. He had power when he Tenía spoke. poder cuando accionaba. Power when he acted. Pero cuando Dios le dice, ve y rescata a mi But pueblo, when God tells him, save my Señor Pepe, people, pero no puedo hablar. he says, but I can't No speak. es que no pudiera hablar, It's not that he couldn't es que speak, no conocía la cultura de Dios, but he didn't know God's pero culture. estaba en su interior. But it was inside of ¿Sabes him. por qué no podemos ir afuera y hablar? You know why we can't go out there and Porque speak? día domingo tras domingo, Sunday after viernes Sunday, tras viernes, Friday after te Friday, sigues enfrentando a una cultura que no quieres conocer. you face a culture that you don't want to know. ¿Sabes por qué te da miedo hablar a la gente? You know why you're afraid to speak Y to orar por people milagros. and pray for miracles? Porque dudas de una cultura que no conoces aún Because you still don't know this y que culture. Dios te la presenta domingo tras domingo. And that God presents Que it el Sunday apóstol after viene y Sunday. ora por los milagros y las manos The crecen. apostle prays for miracles and hands Pero grow. no queremos aceptar la cultura del reino. But we don't want to accept the kingdom culture. Por eso Moisés lo quería. That's why Moses didn't want to. Y el miedo en Moisés, ¿sabes qué estaba pasando? And Moses' fear, you know what was El happening? miedo estaba queriendo eliminar Fear wanted to su eliminate identidad y su propósito. his identity and purpose. El temor que Moisés tenía The fear that Moses estaba had matando el propósito de él. was killing his purpose. Hay miedo muchas veces en ti There are fears sometimes que in you está matando el propósito por el cual verdaderamente naciste. that is killing the purpose that you were actually born for. Si eres doctor, If you're a vas a doctor, ser doctor en este mundo, you will be a doctor pero in this vas a world, establecer el reino de Dios también. but you will establish the Porque vas kingdom a of estar God. siendo educada en esta cultura. Because you're being Pero educated in tienes this que culture, conocer la cultura del reino but you need to también. know the
kingdom Si culture eres too. doctor, no solamente operes. If you're a doctor, don't just También make ora por un surgery, milagro antes de but la also pray operación. for a A lo miracle. mejor ya no le metes el bisturí. And maybe you don't even have to do ¿Me surgery. estás entendiendo lo que te digo? Do you understand what I'm saying? Hay una cultura de la cual ignoramos. There's a culture that we ignore. Ese es el derecho legal que le hemos dado al diablo todo este tiempo That's the legal right that we've given the devil this whole para que time. nos meta las drogas, So he can get drugs para que into nos us. meta el alcohol, So he can bring para que te alcohol. meta en depresión y quieras quitarte la vida porque piensas que no vales. Get you into depression and cut yourself because you think you're not Por la valuable. ignorancia que tenemos acerca del reino de los Because of cielos. ignorance upon the kingdom of God. Pertenecemos al reino, We don't know the pero kingdom. ignoramos todo del reino. We know about the kingdom, but we ignore everything about the kingdom. ¿Cuántos me están entendiendo ahora lo que les How estoy many diciendo? understand what I am telling you Hubo now? una lucha de culturas cuando Moisés se There was a cultural enfrentó con battle. Dios. There was a cultural battle when he faced God. ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Mira lo que le dijo Moisés Look what Moses told a him Dios en Éxodo 4, in 10. Exodus Dice, pero 4:10. Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Si era importante por algo, era importante Moisés. If he was important, he was A important veces because of somos muy something. buenos para hacer lo malo, Sometimes we're very good at muy doing buenos wrong. para contar chistes y echar relajo. We're good at doing jokes and being goofy. Pero ¿qué tal para hablar la palabra de Dios? But what about speaking about the word of God? ¿Cuántos me están entendiendo ahora? How many understand me? ¿Por qué necesitamos cambiar la cultura? Why we need to change the ¿Y culture? por qué necesitamos empezar a adoptar la cultura del reino en nosotros? And why we need to adopt the kingdom culture in us? Dale un fuerte aplauso a Dios. Give God an applause. Así como tú y yo cuando conocimos a Dios verdaderamente Just as you and I first met God truly, y fuimos a nuestro retiro, no conocíamos nada de we went to the Dios. retreat, we didn't know anything about En God. los retiros literalmente tengo casi que sacar un pizarrón y poner bolitas y palitos In the retreat, I actually have to get a board and I start doing stick figures para que puedan entender de Dios. so they can actually understand about Porque God. muchos jóvenes ni siquiera han abierto una sola vez la Biblia. Because many young people have never opened a Bible. Ignoran totalmente quién los formó. They ignore who created them. Ignoran totalmente cómo fueron diseñados. They ignored how they were designed. Lo único que saben es que vienen del mono porque eso se lo dijeron en la escuela All they know is that they come from an ape because the school told them, y que pueden tener relaciones sexuales mientras ellos estén de acuerdo. and they can have sexual intimacy while their parents are okay with it. ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Yo no sé si estás entendiendo lo que te estoy hablando ahora, I don't know if you understand what I am speaking to you. pero entre Moisés, cuando Moisés se enfrentó con Dios, But between Moses, when he was facing God, tuvo un choque there was a de clash culturas, of cultures. porque la cultura de Egipto, Because Egypt's la culture cultura del mundo, and the world's no culture tenía nada que ver con la cultura de Dios. had nothing to do with God's culture. En la cultura de este mundo te dicen que orar por alguien que tiene una mano más corta y le crees que es imposible. The world's culture says praying for someone's hand to grow, Pero it's tú y yo impossible. lo hemos visto. But you and I have seen it. Orar por alguien que tiene un quiste en el pecho Praying for someone who has a cyst y in que their se breast. desintegre ese quiste en ese momento. And for it to go El away in mundo that te dice moment. que es imposible. The world says it's Pero impossible. yo he orado por personas que se les ha desintegrado el quiste. But I have prayed for people who had cyst and it's Personas left. que sentían la bola ahí en su seno. People who felt like a ball Y que in their después breast. de orar van a checarse al baño y ya no tienen absolutamente And after nada. praying, they go to the bathroom and check and they have Pero tú le absolutely cuentas a nothing. un doctor que fue educado en este mundo But you go to the doctor y who te was dice eso es educated in the world. imposible porque la ciencia dice que bla 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 bla. They'll say bla. it's impossible because science says blah, 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 blah. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les digo? How many understand what I am saying? ¿Cuántos están entendiendo cuál es su verdadero origen? How many understand their true origin? Amén. Amen? Entonces, por la ignorancia de la cultura del reino, So because of the ignorance of the en la kingdom que en culture, realidad fuimos engendrados, in which we were actually begotten, nos da miedo we're hacer lo afraid que realmente Dios nos mandó a hacer. to do what God has actually called us to do. Y quiero que me entiendas esto. And I want you to understand this. Moisés nace en un pueblo esclavo Moses was born a slave porque era judío. because he was Jewish. Moisés nace en un pueblo esclavo. Born a Se slave, educa en la nación más poderosa de la tierra. and he's educated in the most En powerful en school. ese tiempo la nación más poderosa era Egipto. The most powerful nation in that time was Egypt. Entonces nace en un pueblo esclavo. And he's born as a Se educa en slave, la nación más poderosa de la tierra, que but era Egipto. educated in Egypt, Fue entrenado para ser faraón, trained to be a pharaoh, pero al cambiar de cultura, but at changing the es cultures, decir, al conocer la cultura del reino y adoptarla, while he was adopting the kingdom culture, termina mostrándola la cultura del país y nación más poderosa, he starts ending up telling the que nation aún of existía Egypt una cultura más poderosa, that there's an even more powerful que era la del culture, reino de los cielos. and it was the kingdom of heaven's culture. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? What do I want to tell you tonight?
que probablemente tú has sido criado en el país más poderoso de este tiempo, That maybe you grew up in the most powerful que nation of the world in probablemente tú this estás time. siendo educado para ser doctor, ingeniero, abogado, yo no sé. Maybe you're educated to be a lawyer, an engineer, or a cultura de doctor este mundo. in this world's Pero culture. hay una cultura que se sobrepone a esta cultura, But there's a culture that goes que es la above cultura this del reino culture. de los cielos. And it's the kingdom of heaven's Y en ese culture. momento que Dios se enfrenta con Moisés And in the moment that y le Moses dice: faces Moisés, tu God, verdadero propósito es que rescates a mi pueblo de Egipto. and God tells him, your purpose is for you to rescue my people Señor, from pero es que Egypt. no sé hablar. Lord, but I don't know how to Fui speak. educado aquí y allá, pero en tu reino no puedo. I was educated, but in your Fui kingdom I educado en la can't. mejor escuela, pero no sé cómo hablar del reino. I went to the best kingdom, but I don't know how to Fui speak educado about en la the nación kingdom. más poderosa, I know that I pero no was in sé cómo voy a hacer the most powerful para nation, operar milagros. but I don't know how to operate miracles. Y Jesús y Dios le dice entonces: And then God tells no him, te preocupes, Moisés, don't worry about it, porque ahora el que Moses. te va a entrenar soy yo. The one who's going to train you is I. Hoy el Señor te dice: And the Lord is telling you no te tonight, preocupes por lo que no has podido hacer. don't worry about what you No haven't te been able to preocupes si do. tienes ignorancia de lo que es el reino de los cielos. If you're ignorant about the Hoy kingdom el of Señor God, te dice: the Lord tells you, prepárate porque el que te va a entrenar soy yo. prepare yourself because I'm going to prepare you. Y Dios nos quiere entrenar primeramente a nosotros. And God wants to prepare and train us first. Cuando vamos a establecer el reino, escúchame bien, When we establish the kingdom, listen to me well, necesitamos ser entrenados. we first need to be Si vamos a trained. establecer el reino, If we're going to establish the necesitas cambiar kingdom, primero tus costumbres. we need to change first our customs. ¿Cuántos me entienden eso? How many understand Amen. this? Amen. Mucha gente está allá afuera esperando ser liberada de esta cultura. Many people out there are trying to be ¿Qué free estamos from this haciendo tú y yo culture. para liberarlos? What are you and I doing to free them? Mucha gente está allá afuera atado a las drogas. People out there are bound Mucha to gente está allá drugs afuera atado a la depresión y a la amargura. or depression and Y bitterness. están esperando que alguien los rescate. And they're waiting on someone to Mucha gente rescue está them. atado a las tradiciones. They're tied up to Y están traditions, esperando que alguien vaya y los rescate. waiting for someone to rescue them. ¿Quién se va a levantar? Who is going to get Hoy en up? día se necesitan los Moisés Nowadays we need de Moses este tiempo of these que times vayan y rescaten el pueblo de Dios. de that will Egipto. go and rescue the people of God of Yo this quiero que te world. pongas de pie I want you to please stand, y quiero que entiendas esto. and I want you to understand this. Jesús vino a la tierra a mostrar una manera diferente de vivir. Jesus came to earth to show a different type of lifestyle. Vino a mostrar la cultura del reino aquí en la tierra. He came to show the kingdom culture on earth. Mateo 5, 3 al 11. Quiero terminar con esto. Matthew chapter 5 verses 3 through Y 11. esta es la primera enseñanza que quiero darles acerca de lo por qué necesitamos cambiar la cultura. And this is the first teaching upon on what La we Biblia need to dice change our en Mateo culture. 5, 3 al 11. Mira lo que dice la Biblia. Read on the screen. Mira a quien Dios bendice. Es todo lo contrario que el mundo dice. Pero mira a quien Dios bendice, dice la But look Biblia. what God says he blesses. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran. Quizás has llorado tú en algún momento. Maybe you've cried in a moment. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Cuántas veces How many times has sido perseguido? have you been persecuted, ¿Cuántas veces has sido criticado criticized por hablar la palabra de Dios? because you spoke the word of God? ¿Cuántas veces has sufrido quizás burla How many times have you suffered mocking porque quisiste orar por un amigo en la escuela? because you wanted to pray for a friend at school? ¿Me estás entendiendo lo que te digo? Do you understand what I am saying? Entonces, en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, So in this passage that we just read, dice cómo debemos comenzar a vivir it tells us how we need para to live establecer la cultura del reino. to establish the kingdom culture. Número 1, Number one, quiero que dejen el versículo, todo ese pasaje, déjenlo desde el principio y me van siguiendo según a lo que se va acomodando. Miren lo que dice. Pongan Look el what it versículo says. otra vez. Dice, entonces, número 1, Dios nos enseña en este pasaje. Mira lo que nos enseña. number one, this is what God teaches us En la first. cultura del reino That the kingdom culture, siempre habrá necesidad espiritual there will always be a spiritual need que nos llevará a buscar su presencia. that will cause us to seek His presence. Cuando tú tienes necesidad de buscar a Dios, When you have a need to seek God, tú perteneces al reino de los cielos. you belong to the kingdom No of como esa heaven. gente que dice es que yo no necesito de Dios. Not like those who say, I don't need of Es que God. yo puedo salir solo en mis propias fuerzas. I can get out of this on my own ¿Cuántas strength. veces has escuchado eso? How many times have you heard that?
En el reino de Dios, en la cultura del reino, in the kingdom culture, siempre habrá una necesidad espiritual there will always be a que spiritual te need llevará a buscar su presencia. that will take you to seek His ¿Sabes qué? presence. Yo le decía a Dios en esta tarde, You know what I told God in this yo quiero afternoon? siempre tener esa necesidad de ti. I always have to have that Porque need eso of you, indica que yo pertenezco a ti, no pertenezco al mundo. because that means I belong to you and not Yo of the quiero world. tener una necesidad de Él y no de la droga o del I want to alcohol. need you, not drugs and alcohol. Número 2, Number 2, en la cultura del reino, in the kingdom culture, según lo que dice ese pasaje, according to what the passage says, no existe la palabra tristeza o aflicción. the word affliction or sadness Porque does not cuando abres exist. la puerta a tu verdadera cultura, Because you open the door to la the Biblia kingdom dice que culture, tu tristeza se convierte en gozo. means that your sadness becomes joy. A lo mejor has tenido tristeza en tu vida. Maybe you've had sadness in your A lo life. mejor te han pasado cosas difíciles en tu vida. Maybe you've gone through difficult A lo mejor times. tus papás se han divorciado. Maybe your parents divorced. A lo mejor fuiste abusado, fuiste violado. Maybe you were abused or A lo raped. mejor te han herido últimamente. Maybe they've wounded you. Pero cuando tú abres la puerta a la verdadera cultura del reino, But when you open the door to the la kingdom Biblia dice culture, que esa tristeza se convierte en gozo. the Bible says that sadness becomes joy. Número 3, Number 3, en la cultura del reino, in the kingdom culture, según ese pasaje, la humildad tiene que ver con la sencillez y humility has to servicio. do with simplicity and service. Todo aquel que pertenece al reino es servicial. All those who belong to the kingdom is servicial. El servicio genera como herencia, escúchame bien, Service generates la tierra inheritance. prometida. As an inheritance, the promised land. Así que prepárate a conquistar So prepare to conquer todo aquello all of that que le has pedido a Dios. you've asked God for. Porque si has sido humilde y has servido, Because if you've been humbled and has you've served, acumulado un pedacito de tierra prometida para ti. God has a piece of promised land for you. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Do you understand what I am saying to you? A lo mejor hoy no tienes nada. Maybe you don't have anything. A lo mejor hoy por hoy Maybe sientes today. que no sales adelante. You feel like you don't go Pero forward. cuando tú le has servido a Dios durante años, But when you've served God for years, has estado acumulando tu ticket y tu pase you've been accumulating your y passage tu and your título de ticket derecho and your title a of obtener un pedazo de tierra prometida. right to have a promised land. Prepárate para conquistar esa beca que le has pedido a Dios. Prepare to conquer that scholarship you've asked God Prepárate for. y te voy a decir que Dios me hablaba fuertemente mientras estudiaba. Prepare yourself, and while I study, I'm going to tell you what God spoke Me to me decía, very strongly. diles a los jóvenes He says, tell the young people que se preparen to prepare para themselves recibir esos carros que le han estado pidiendo a Dios. to receive those cars they've Porque been en este asking God. mismo año Because in this year, hay cosas que se van a desatar sobre su vida. there are things that will be released over their lives. Porque han acumulado servicio y humildad. en Because they've accumulated humility and service. Número 4. Number 4, En la cultura del reino, in the kingdom culture, los ojos no están puestos en lo temporal, the eyes are not set on temporary sino en lo things, eterno. but in the eternal things. Y quiero que me entiendas esto. I want you to understand this. En la cultura del reino, In the kingdom culture, nuestros ojos no están puestos en lo material, en our lo eyes temporal. are not placed on No materialistic están puestos things. en tu carro, aunque tú quieras un carro. Even in your car, even though you No están want puestos one, en tu universidad, aunque quieras estudiar la universidad. or a university, even though you want to study En there. la cultura del reino, In kingdom culture, nuestro enfoque está en las personas. our focus is in people. Pero quiero que ahora me entiendas esto. But I want you to understand this now. En la cultura del reino, los ojos no están puestos en lo temporal. In the kingdom culture, eyes are not set on Sino en lo temporary eterno. things, but in eternal things. De esta manera, In this way, todo lo temporal everything that's temporary será una realidad para nosotros. will become a reality for us. Es decir, It is to say, cuando tu enfoque no está en lo temporal, when your focus is not set on Sino en lo temporary eterno, things, but on eternal, tienes derecho a todo lo temporal. you have the right to everything es that's lo temporary. temporal? What is the temporary things? Todo lo que te ofrece este mundo. Everything the world offers you. Riqueza, Wealth, salud, health, dinero, money, universidad, a university, el carro. a car, casa. a home. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? How many A understand mí what es I lo am que me saying? dice ese pasaje. This is what that Número passage tells 5. me. Number 5. En la cultura del reino, In the kingdom la culture, palabra restauración es una palabra con sentido y propósito. the word restoration is a word with Porque ahí purpose. ese pasaje me dice que Dios es un Dios restaurador. Because God says in that Bible that He is a ¿Un Dios restorative restaurador God. de qué? He restores what? Es un Dios restaurador de propósito. A God that restores purpose. A lo mejor lo habías perdido. Maybe you had lost it. ¿Sabes cuántos jóvenes hay afuera que han perdido su propósito? You know how many young people are out there that lost their purpose? ¿Sabes cuántos jóvenes allá afuera están esperando que hagas el reto para que les hables? How many people out there are waiting on you to do the challenge so you can speak to them? Ayer oré por una persona, un vendor de la iglesia, Yesterday I prayed for a vendor in the church que está alejado de la iglesia that he's been far from church y que se murió su papá and his father died. y que me dijo, Pastor Luis, And he said, Pastor Luis, me siento mal. I feel bad.
No me casé por estar cuidando a mi padre. I didn't get married because I took Y care of desde my que mis father. papás se separaron cuando yo era joven, And since my parents broke yo up when I was decidí young, vivir con mi papá. I decided to go with my dad. Y yo llego a la casa y me duele tanto llegar a la casa y que no esté mi papá. And now I go home and it hurts me so much not Porque to see se my murió dad de there repente. because he left like that. Y oré por ese hombre aquí afuera, And I- en el parking. Prayed for that man in the parking outside. Hay gente que ha perdido su propósito, There are people who have lost their pero Dios purpose, quiere restaurar ese propósito. but God wants to restore that Yo no sé purpose. si tú a lo mejor lo habías perdido I don't know if you lost it. y tú dices, ya había perdido de vista mi propósito. And you say, I had already lost sight of my Ya había perdido de purpose. vista para qué había sido llamado. I lost sight of what I was called Ya había for. perdido de vista de por qué llegué una vez a la iglesia. I had lost sight to why I came to church Ya for the había first perdido de time. vista porque ahora soy un anciano, I un had mentor, lost un líder de casa de paz. Sight because I'm an elder, a Un mentor, a pastor. leader, a pastor. Pero Dios es un restaurador de propósitos. But God restores Y hoy Dios quiere purposes. restaurar tu propósito. And tonight God wants to No restore importa yours. si la has regado. Doesn't matter if you No haven't importa gotten si there. has fallado. If you have No failed. importa si has caído. If you have fallen. Hoy Dios quiere restaurar tu propósito. Tonight God wants to restore Quiere your que esa purpose. cultura del reino se impregne en ti. And for that kingdom culture to be permeated in you. Número 6. Number 6. En la cultura del reino In the kingdom culture, no se vive con doble personalidad. we don't live with a double personality. Según ese pasaje dice, la pureza del corazón The passage says debe ser un estado interno that the purity of a de la heart, vida normal de nosotros en la tierra. it's an internal state of our actual life No on puedes earth. tener doble We cannot be estilo de vida. double-minded or have a double lifestyle. Necesitas tener un corazón puro constantemente. You must have a constant pure heart. Eso es mostrar el reino. That is to demonstrate the kingdom. Número 7. Number 7. En la cultura del reino In the kingdom culture, no existe la paz. No existe la violencia, perdón. violence does not exist. No existe la contienda. Fights do not exist. Existe la paz. Peace exists. Y número 8. And number 8. En la cultura del reino, In the kingdom culture, el maltrato recibido por agradar a Dios mistreatment received because of loving God se convierte en una paga incalculable, becomes a pay, que es la bendición de Dios. a reward that's a blessing from God. ¿Vas a ser maltratado por querer establecer el reino y querer cambiar la cultura? You will be mistreated because you want to establish the kingdom and change the culture. Yo creo que sí, I think you will be. pero vas a ser bendecido But you will be blessed por aquel que te creó. by He who created you. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. I want you to lift up your hands to heaven. Y quizás tú pensabas que iba a ser un mensaje así que rah, rah. And maybe you thought it was going to be a message like rah, rah. Pero yo quiero que entiendas algo. But I want you to understand this. Hoy Dios quiere abrir la puerta Tonight God wants to open the door a esa cultura del reino to that kingdom de culture donde realmente eres. where you are really from. Esa cultura del reino al cual perteneces. That kingdom culture you belong to. Él quiere que la conozcas verdaderamente. He wants you to truly know it. Quizás has tenido un choque de culturas. Maybe you've had a clash of Porque tú sabes cultures cómo debes de actuar en la escuela. because you know how to act at Pero en la school, escuela ves a tus compañeros que actúan de tal forma but your schoolmates at school que ahí empieza tu miedo y tu temor de actuar como Cristo quiere que actúes. act in a certain way and you get afraid to act like Christ does. Quizás quieres hacer algo en tu casa y tus papás no son cristianos. Maybe you want to do something at home but your parents aren't Y quieres Christian. hablarles de Dios y el choque de culturas empieza ahí. You want to speak about God but the clashes of culture happens Pero there. Dios quiere que lo establezcas. But God wants you to establish it. Dios quiere que vivas de acuerdo a eso. He wants you to live according to that.